Aldo, la semana pasada, el 11 de marzo, se cumplieron 5 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el inicio de la pandemia del COVID-19, considerada de hecho la peor crisis sanitaria de los últimos años, de las últimas décadas, diría yo. ¿De la historia? Sí. De las últimas décadas hemos tenido otras pandemias Pero tan planetaria como esa no. Pero tan planetaria y increíble que hayan pasado 5 años. ¿Tú te acuerdas cuando comenzó o antes? Yo me acuerdo en diciembre del año anterior haber dado la noticia de esta ciudad de Wuhan que había entrado en cuarentena por un virus extraño y nosotros lo miramos como tan lejano. Para saber más de aquello, estamos con Janet Damanch, que es médica internista e infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a País ADN. Hola, doctora. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Sigue habiendo COVID. Tengo amigos que estuvieron enfermos de COVID la semana pasada. Sigue habiendo COVID y es hoy día en nuestro país el virus con mayor circulación y por lo tanto el responsable de la mayoría de los casos de infecciones respiratorias y de neumonias que se hospitalizan en nuestros hospitales. Así que sigue circulando en forma importante en prácticamente todo el planeta. Ustedes han dicho, fue un debut cuando inicia su circulación planetaria y muy de acuerdo en que probablemente es la crisis más severa sanitaria, que no solamente sanitaria, porque yo diría que fue sanitaria, social, económica, demostró vulnerabilidad porque afectó a los más vulnerables del planeta, probablemente lo que tengamos recuerdo de la historia, porque además yo diría que fue una pandemia que no alcanzó ni siquiera a detenerse a aquellos lugares remotos, llegó de forma prácticamente sincrónica a todos los lugares más remotos del planeta. Sí, y eso también yo creo genera la situación de que empezar un poco, como decía yo, a rememorar cuando pasan estas cosas. 5 años se nos hace que fue, algunos hace nada, otros sienten que todavía fue algo muy lejano, que ya pasó al olvido, pero como usted decía, doctora, sigue circulando el virus, un virus que mató, sabemos también, a tantas personas. Fueron muchas las personas que murieron producto del COVID-19. ¿Eso sigue así o las vacunas hicieron lo suyo para que el virus, por así decirlo, sea más leve? El virus no es más leve, es un virus que tiene una particularidad tremenda y que es su capacidad de modificarse. Y se modifica en la medida que nosotros le ofrecemos alguna resistencia y esa resistencia es nuestro sistema inmune. Y por lo tanto, entonces, tiene la capacidad de ir modificándose. Eso es lo que nosotros conocimos en algún minuto y todos ustedes hablaban de la variante Delta, de la variante Omicron. Y hoy día, como lo tenemos un poquitito en el backstage, por decirlo de alguna forma, a este virus, ni siquiera mis compañeros a veces saben qué virus está circulando y por eso... ¿Qué variante? O qué variante está circulando. Hoy día nos estamos poniendo una vacuna actualizada para la variante que ha sido la preponderante en el planeta, que se llama JN.1. Pero es un virus que varía de forma muy, muy significativa y esas variaciones también le van dando ventajas evolutivas respecto a manifestaciones nuevas, aprender a conocer mejor nuestras células, que es donde tiene que entrar, y a producir enfermedades relativamente nuevas o provocar enfermedades nuevas. Hemos estado hablando de que los jóvenes hoy día son un grupo muy afectado por enfermedades neoplásicas. Este es un virus que afecta fundamentalmente nuestro sistema inmune. No sé si ustedes se recuerdan el 2024 que tuvimos una situación muy inusual en nuestro país, con aumento de algunas bacterias que no eran conocidas para el público. ¿Se acuerdan del Streptococcus pyogenes asociado a influenza, que produjo muerte, los primeros casos de mortalidad en la región, en Chillán, y que fue una alarma para todo Chile y que estuvimos en alerta sanitaria? Y luego otra bacteria que también la conocemos, neumococo, aumentó de forma considerable, muy probablemente resultado de los cambios que ha hecho este virus en nuestro sistema inmune. Doctora, es cierto, tuvimos una pandemia planetaria que obligó a cambiar la actividad económica, la actividad social, que nos modificó hábitos de vida, que condicionó a toda una generación, pero al mismo tiempo puso en extrema atención a los servicios médicos. Aprendimos a cómo tratarla primero, a cómo combatirla después con las vacunas y fundamentalmente a cómo adaptar los sistemas de salud pública
a la emergencia. ¿En qué nivel está hoy el COVID? ¿Sigue siendo de riesgo para un porcentaje importante de la población? Yo que soy tercera edad, ¿tengo que vacunarme necesariamente, no? Sigue siendo de riesgo, sin lugar a duda. Solo decirles que en estas primeras 8 semanas o 9 semanas que llevamos del 2025 tenemos 66 fallecidos confirmados por COVID. Adiantre, ¿ya? Entonces es una enfermedad que mata, que sigue provocando muerte. Tiene una manifestación nueva que nosotros no la conocíamos, que se llama COVID crónico, COVID prolongado, de la cual primero no tenemos cómo diagnosticarla porque se puede parecer a otras enfermedades, por lo tanto nosotros llamamos a esto hacer un examen de exclusión, es decir, plantear otras alternativas, eso significa costo, también angustia para el paciente que lo sufre, no tenemos un tratamiento específico. Por ejemplo, si tenemos influenza, tenemos un antiviral, que nos puede cambiar el pronóstico de la enfermedad. Para este virus todavía no tenemos tratamiento específico. Sí tenemos un elemento fenomenal en las manos y que nos tiene a nosotros acá conversando sin mascarilla, sin esta palabra que conocimos de aforo, que se hizo tan famosa en estos años de pandemia, que es las vacunas. Y las vacunas han sido probablemente el pilar fundamental para el control de esta pandemia. Sin embargo, al comienzo, nosotros en Chile partimos vacunando el 24 de diciembre, se recuerdan ustedes, a los primeros personales de salud, y el 25 ya masivamente a los equipos de las unidades de cuidado intensivo. Febrero marcó el inicio de la vacunación de los adultos mayores. La gente quería vacunarse. Ayer compartimos la CADEM, sí, que trae una información que me dejó preocupada. En esa encuesta se pregunta por cuál es la confianza que tenemos en las vacunas. Y un 48%, si es que no me equivoco, responde que no tiene confianza en las vacunas. Pero aún así, gran parte de la población mayoritariamente toda la población se vacunó. Pero al comienzo, cuando sentíamos un riesgo, y es a lo que quiero llegar, cuando tengo un riesgo inminente, cuando veo que no puedo salir de mi casa. Mucha gente se vacunó porque quería viajar, eso es una cosa absolutamente real, no porque no se hubiese visto morirse a alguien, pero tuvimos gran cantidad de personas fallecidas en nuestro país. Casi 60.000 personas fallecieron en este periodo, 5 años, por esta enfermedad. Sin embargo, el año pasado, 2024, la campaña de vacunación COVID solo alcanzó una triste cifra de 30%. Y en lo que llevamos de campaña de este año 2025, con una cepa nueva, que me acaba de preguntar usted, Aldo, llevamos un triste 2% de vacunación. Con respecto a eso, doctora, porque yo creo que también hay desconocimiento de la población. Uno piensa que se vacunó con las 3 dosis durante la pandemia y que ya la pandemia se superó. ¿Tenemos que seguir vacunando? ¿5 dosis? Sí, 6. 6. Yo voy la sexta. Ya, eres una persona entonces responsable, porque uno se queda con que fueron estas, insisto, 3 primeras que fueron las que más se hicieron conocidas o las que más la gente acudió a vacunarse, pero después entonces, por así decirlo, ¿tenemos que seguir vacunándonos, por ejemplo, todos los años? Este es un virus que llegó para quedarse, se quedó. ¿Como la de la influenza, digamos? Absolutamente como la de la influenza. Y hoy día hay poblaciones que están definidas de mayor riesgo. Y las personas de mayor riesgo son muy similares a las personas que se definen de mayor riesgo para la influenza. Por lo tanto, es un muy buen momento, si me voy a vacunar contra la influenza, poner el brazo derecho para una de las vacunas y el brazo izquierdo para la otra. Debo decir que yo me puse las vacunas la semana pasada, soy personal de salud, por lo tanto tenía que ponérmela. No me la puse la primera semana, me la puse la segunda de inicio de campaña. Me sentí, debo ser honesta, me sentí mal, me dio fiebre, tuve un par de días bien decaída, pero el paracetamol, agüita, me tienen completamente recuperada y sé que con una muy buena defensa sí eventualmente me infecto con influenza o con COVID. Estas vacunas tienen como objetivo, y eso es muy relevante, la vacuna, por ejemplo la vacuna a la influenza, no está diseñada solo para que no me dé influenza. La vacuna a la influenza, porque es una vacuna que el Estado la tiene como un bien público, es porque ha demostrado desde que se inician las coberturas poblacionales
reducir la mortalidad por todas las causas. Me preguntaban el otro día si hubiera una vacuna para el infarto, ¿me la pongo? Por supuesto que me la pongo. La vacuna contra la influenza disminuye todos los eventos cardiovasculares, incluido el infarto y los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, es una tremenda herramienta de salud pública. Por eso estamos más viejos y vivimos más tiempo. Y la vacuna contra el COVID evita la enfermedad grave y la muerte. No hay ninguna duda que hay que ponérsela. Doctora Davanch, queda la sensación de que seguimos en un mundo de riesgo en términos de los virus que circulan, de las infecciones sociales. ¿Es porque somos más o porque hay más elementos que nos ponen en riesgo como humanidad? Bueno, porque somos más y porque también invadimos aquellas áreas en donde existen los reservorios naturales para ciertos microorganismos que ni siquiera conocemos. Y el cambio climático también nos tiene en una situación bastante compleja. Se dice que el derretimiento, por ejemplo, de las aguas de los árticos o de las aguas de los océanos, eventualmente puede descongelar microorganismos que están congelados y que no sabemos cuáles son eventualmente la afección tanto para la vida marina como para la vida terrestre, por ejemplo. Pero somos tantos, invadimos los terrenos de los hospederos naturales en la naturaleza, de aves, de roedores, de los murciélagos que se han hecho famosos en el último tiempo, responsables del brote de ébola, responsables probablemente del COVID. Entonces, claro, tenemos más oportunidades de interactuar con reservorios en la naturaleza, que son donde viven estos microorganismos, y por lo tanto mayores probabilidades de que las virus o bacterias salten de una especie a otra, es decir, de un reservorio a otro. Hoy día en Chile, no hoy día, pero llevamos un tiempo con una alerta sanitaria bien importante por influenza aviar H5N1, ha afectado aves en todo el territorio nacional e incluso ha provocado mortalidad en los pingüinos de Humboldt. Entonces, claramente nuestro problema es que nos acercamos a los reservorios en la naturaleza. Yo creo que es también importante destacar, doctora, lo que usted mencionaba con respecto a la vacunación. Yo creo que probablemente quienes nos están escuchando ahora no tenían esta idea de que había que vacunarse y de hecho entiendo que el Ministerio de Salud, junto también a los asesores obviamente expertos en vacunación, están considerando que la vacuna del COVID-19 sea obligatoria, o sea, en el calendario anual de vacunas obligatorias, por lo menos para los grupos de riesgo. ¿Eso es algo necesario, factible? O sea, en Chile el programa de vacunación es un programa gratuito y universal. Todos nos ponemos vacunas de gran calidad. Cada año hemos incorporado nuevas vacunas. Tenemos un tremendo programa y calendario de vacunación, no solamente para los niños, sino también para los adultos y para todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica, incluso para los que viven con una persona que tiene su sistema inmune dañado. Por ejemplo, una persona que tiene un trasplante de médula ósea y que tenemos que protegerlo y no lo podemos vacunar, el programa nacional dispone de vacunas para aquellas personas que van a cuidarlo, o papás de niños que nacen extraordinariamente prematuros. El programa nacional vacuna a todos sus cuidadores para evitar que ese niño prematuro enferme. Son un bien del Estado y por eso son obligatorias en Chile. Por supuesto que no nos van a detener si no nos vacunamos, pero son un bien público y por lo tanto el Estado también tiene que asegurar que esas vacunas lleguen a los brazos de las personas que los necesitan. Y por otro lado, sí son obligatorias para el personal de salud, porque el personal de salud se vacuna, porque si yo logro vacunar el 85% de mi personal en mi hospital, logro reducir la mortalidad por todas las causas de mis pacientes hospitalizados. Por lo tanto, un paciente a mí me debería preguntar, antes de que yo lo atienda, doctora, ¿usted está vacunada para protegerme? Y es un derecho del paciente a decir, si la doctora no está vacunada, yo quiero cambio de mi tratante. Sin duda. Conversamos con Janet Davanch, que es médica internista e infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. A propósito de la pandemia, doctora, tomamos conciencia de lo muy condicionante que puede ser una pandemia como la que vivimos. Los infectólogos en aquella emergencia,
cobraron una importancia vital dentro de la estructura de los sistemas de salud. Los llamamos mucho nosotros también, recordemos. Exactamente. ¿Cambió de alguna manera la forma de enseñar la infectología en Chile y el mundo? Pero de alguna manera también los infectólogos golpearon la mesa en algún instante en el debate médico. Bueno, ¿Se pasean con pecho paloma por los hospitales, para decirlo de otra manera? No. Nosotros los infectólogos, lamentablemente, yo trabajo en un grupo de la Sociedad Chilena de Infectología que el año 98 creó un grupo que se llama Comité de Infecciones Emergentes. De hecho, habían bromas para nosotros que nos decían las emergentes. Éramos 3 compañeras infectólogas, la doctora Katia Barca, la doctora Cecilia Perret y yo. Las doctoras son infectólogas pediatras de la Universidad Católica. Y creamos esto para enfermedades que eventualmente pueden emerger del mundo animal y provocar enfermedades en los seres humanos, ¿ya? Pero es algo eventual. Cuando apareció SARS por primera vez en China, que fueron alrededor de 8.000 casos y alrededor de 700 fallecidos, pero cobró una importancia relevante. Primero porque Chile estaba negociando los tratados de Asia-Pacífico, los tratados económicos, y debíamos demostrar que la economía no se detiene por una enfermedad infecciosa. Entonces empezamos a trabajar planes con los empresarios y con el gobierno. Y que además ese evento que cerró a China, lo tuvieron cerrado por 6 meses, nadie entraba ni salía, provocó daños en la economía enormes. Se creó lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, en donde los países tienen que declarar alguna enfermedad infecciosa eventualmente que pueda provocar daño en los vecinos. No sé si ustedes se acuerdan de nuestro brote de fiebre Q el año, creo que fue el 2017-2018, en el sur de Chile tuvimos que notificar porque eran animales que provocaron enfermedades en seres humanos. Así que, pero convencer a las autoridades sanitarias muchas veces de planificar para algo que eventualmente puede producirse o que eventualmente se puede aparecer, cuando tienen tantas necesidades urgentes de responder hoy día, lo hace difícil. Y por eso cada vez que nos preguntan, ¿están preparados para un brote o una emergencia como esta? La respuesta es con incertidumbre, sí y no. Y para responder la pregunta de si enseñamos hoy día la infectología de otra forma, todavía estamos al debe, porque creo que enseñamos todavía medicina del siglo XX, no el siglo XXI, en donde las personas se mueven y los animales se mueven. Si yo le pregunto de dónde viene su camisa, probablemente tiene que mirar y decirme, viene de Indonesia o China. Los ajos que compramos en el supermercado, ¿ustedes han visto de dónde vienen? De China. Vienen de China. Entonces, si nos provoca un brote alimentario, por ejemplo, tengo productos de todas partes del mundo. Y si yo quiero que ustedes me den un premio, quizás querría ir a un punto muy lejano del planeta, en donde a la vuelta a lo mejor puedo traer una enfermedad. En el fondo nos convertimos en unidades biológicas móviles y podemos traer enfermedades de diferentes puntos o generar enfermedades infecciosas. Entonces tenemos que cambiar nuestra mirada, abrirnos a eventos que eventualmente puedan ser como el que nos sucedió en Wuhan el 2019. Porque el COVID es un invento humano, ¿no? El COVID es tan perfecto, Aldo, que yo no creo que sea un invento humano. No creo, yo creo que es una mutación. Lo que logró, probablemente llevaba mucho tiempo. Describimos el SARS, el primer SARS, son parientes, se parecen, son de la misma familia, el 2002, y se generó entre un animal con un salto de especie al ser humano. El virus tiene que adaptarse al ser humano para poder reconocer bien las celulitas nuestras, entrar a nuestras células y poder infectar a otro ser humano. Es lo que nosotros le llamamos que ese virus se tiene que adaptar muy bien a nosotros. Y debe haber pasado mucho tiempo este virus SARS-CoV-2 para que se adaptara muy bien y empezara a afectar a seres humanos. La naturaleza es muy rica en estos microorganismos y yo creo que le dimos las oportunidades que conversábamos. Entrar al mundo animal, exponernos, es lo que nos pasó con ANTA en Chile, desde la década de los 90 que lo conocemos.
Ahora, doctora, y para ir cerrando, desde la infectología, ¿cómo ven la posibilidad de que tengamos quizás una pandemia similar o algún evento como este a futuro? Porque para muchos fue la primera, si es que no, para todos, la primera pandemia de estas envergaduras, como decía Aldo, a nivel planetario. ¿Podríamos volver a vivir otra en el corto tiempo? O sea, yo creo que cada día se han acortado más los plazos. Recuerden, el 2009 tuvimos pandemia por influenza A H1N1, que nos preocupó muchísimo. Chile fue el primer país en la región de las Américas del Sur en iniciar los brotes. A nosotros nos tocó participar colaborando con las autoridades en este brote del 2020. También nos tocó participar como sociedad científica colaborando con las autoridades. Hemos tenido brote de Zika, ébola, monkeypox, no sé si lo han escuchado. Nuevamente tenemos aumento en República Democrática del Congo. Hay una emergencia sanitaria en República Democrática del Congo con una enfermedad hemorrágica que todavía no se conoce su agente. Hemos tenido brote por dengue, el brote más importante de dengue en el último siglo. Por lo tanto, somos muchas personas, como dice Aldo, nos acercamos al mundo animal fundamentalmente para buscar áreas de agricultura y de vivienda también. Hemos aumentado nuestra cercanía con las mascotas. Prácticamente todo el mundo tiene una mascota hoy día. Y también hemos reducido nuestro amor por las vacunas. Y estamos con un brote de sarampión muy importante, un gran brote de sarampión en personas no vacunadas. Entonces, se dan como los elementos perfectos o los ingredientes perfectos para generar pandemia. Doctora, muchísimas gracias por explicarnos lo que está pasando. ¿Qué hicimos con todos los ventiladores que en algún momento tuvimos? ¿Los tenemos arrumbados por ahí o no? Los ventiladores... ¿Una bodega, dices tú? Sí. Los ventiladores, sí, o sea, los ventiladores hoy día no los tenemos ocupados como los teníamos en pandemia, pero sí, deben estar resguardados. No trabajo en esa área, menos mal. Pero debe ser complicado. Pero el tratamiento del COVID sigue siendo el mismo, ¿no? Cubo dorsal y respiradores. Depende de la severidad del cuadro. Depende de la severidad del cuadro porque hay gente que se puede ir para la casa, hay gente que se va para la casa y queda con long COVID. Yo tuve long COVID, me demoré mucho en recuperarme. Me enfermé estando vacunada el año 2022, me costó recuperarme. Pero los que van graves al hospital y que pueden progresar a enfermedad grave, como usted dice, ventilación mecánica, esta ventilación de guatita que aprendimos, de ventilación que se llama en prono, ECMO, que fueron situaciones extraordinarias para salvar la vida de muchos pacientes, y lamentablemente, bueno, ya les dije, casi 66 personas fallecidas durante el 2025. Mira, bueno, eso obviamente uno de los temas que preocupan. Pueden ir y acceder también a través del portal del Ministerio de Salud, también de su CEFAM, centros de vacunación, incluso también FONASA, pero también algunas ISAPRES tienen beneficios con respecto a las vacunas, así que no hay... se puede. Para las vacunas programáticas que son influenza, COVID, y hay una tercera vacuna para los adultos que tienen 65 años o más, que es la vacuna del neumococo, son gratuitas, bien del Estado y por lo tanto no tienen ningún costo y se pueden poner las vacunas en cualquier vacunatorio público o privado de la red, así que se pueden acercar a cualquiera. Perfecto. La doctora Janet Davanch hoy con nosotros. Muchas gracias, doctora.